El libro de los jubileos no es literatura fantástica ni poesía mística. Desde la perspectiva estructural del cristianismo antiguo, este texto funciona como las notas del desarrollador, o el código fuente extendido del libro del Génesis. Mientras que para el catolicismo latino moderno este libro se clasifica como apócrifo, útil para contexto histórico pero no dogmático, para el Oriente, específicamente la ortodoxia oriental etíope, que resguarda las tradiciones más antiguas del judaísmo del Segundo Templo, es un texto canónico y fundacional. Al pasarlo por nuestro filtro biaxial, le extirpamos el velo romántico para revelar su verdadera intención, entregar un mapa de la arquitectura temporal, genética y moral del universo. El libro no es una alegoría, es un manual técnico que describe el funcionamiento del cosmos desde la creación hasta el éxodo, estructurado en bloques de tiempo exactos y gobernado por leyes inscritas en tablas celestiales. Módulo 1. La cuadrícula del tiempo, el algoritmo de los jubileos. El tiempo como sistema estructurado. El gran problema del hombre moderno es percibir el tiempo como una línea caótica y aleatoria. Jubileos revela que el tiempo es un sistema altamente estructurado, matemático y fractal. El universo no funciona al azar, corre sobre una cuadrícula, grid temporal inexorable. 1. El calendario solar de 364 días. El libro establece que el universo fue programado con un calendario solar exacto de 364 días. Este número es divisible perfectamente por 7, exactamente 52 semanas. No hay días sobrantes ni desajustes. Tesis literal: seguir calendarios lunares o asimétricos desincroniza a la humanidad de los marcos de tiempo operativos del servidor cósmico. Las festividades no son ritos folclóricos, son citas de sincronización donde el plano terrenal debe alinearse matemáticamente con el plano celestial. Consecuencia, la observancia del sábado y las fiestas no es una cuestión de tradición religiosa, sino de mantenimiento del sistema. Desincronizarse del calendario divino es como desajustar el reloj interno de un organismo, genera entropía y desorden. 2. La compresión fractal del tiempo. El texto clasifica toda la historia mediante secuencias matemáticas de base 7, 1 semana igual a 7 días. 1 semana de años igual a 7 años. 1 jubileo igual a 7 semanas de años igual a 49 años. Objetivo literal: así como un analista observa el comportamiento de una gráfica comprimiendo el tiempo en bloques, velas de 1 hora, 4 horas, un día, para encontrar confirmaciones y patrones precisos, Dios estructuró la historia humana en jubileos. Cada bloque temporal de 49 años tiene un propósito de ejecución. Todo evento histórico mayor, el Edén, el diluvio, el éxodo, está fríamente calculado y anclado a un año jubilar específico. Nada está fuera de control. 3. La razón de la cuadrícula. El calendario de 364 días no es arbitrario. Es la frecuencia de resonancia del universo creado. Cuando la humanidad se desvía de este calendario, como ocurrió con el calendario lunar en el judaísmo posterior, se desconecta de la armonía original. Las fiestas no son celebraciones emocionales, son protocolos de mantenimiento que recargan espiritual y físicamente al sistema humano. Traducción al siglo XXI. El tiempo no es una línea recta sin sentido. Es un código matemático que debe ser ejecutado correctamente. El universo fue creado con una frecuencia exacta de 7 días, 7 años, 7 veces 7 años. Vivir fuera de este patrón es como ejecutar un programa en el hardware equivocado, genera fallos, corrupción y eventual colapso. La observancia del calendario divino no es una opción religiosa, es una necesidad técnica para mantener la integridad del sistema. Módulo 2. La brecha de seguridad genética. Vigilante Cinefilín. La corrupción estructural del genoma humano. Aquí es donde debemos destruir la idea romántica de los ángeles caídos, con alas negras. El libro de los jubileos, en paralelo con el libro de Enoch, describe un evento de corrupción estructural y genética sin precedentes. Concepto religioso clásico. Traducción estructural, siglo XXI, los vigilantes, Grigori, entidades operativas, hardware, software espiritual, asignadas a la administración terrestre. Su función original era la instrucción técnica y moral de la humanidad primitiva. El pecado de los ángeles, una violación directa del protocolo de contención. Los vigilantes cruzaron la interfaz dimensional, materializándose para copular con hembras humanas biológicas. Fue una hibridación no autorizada. Los Nefilim, gigantes, el resultado de esta hibridación. Anomalías biológicas, seres que poseían capacidades y proporciones que el ecosistema de la Tierra no estaba diseñado para soportar. Consumían los recursos de manera insostenible y generaban caos sistémico. El diluvio universal no fue un castigo emocional de un Dios enfadado. Fue un hard reset, un borrado masivo de hardware. El ecosistema genético terrestre estaba tan corrompido que la única solución técnica fue inundar el servidor físico para purgar el ADN anómalo y reiniciar con la única copia de seguridad intacta, Noé y su familia.
Los demonios, cuando el diluvio destruyó los cuerpos físicos de los Nefilim, sus espíritus, al ser mitad humanos, mitad entidades superiores, no pudieron ser eliminados ni ascender. El libro declara literalmente que los demonios son el software desencarnado de los Nefilim, un malware que quedó atrapado en nuestro plano dimensional. Su objetivo es parasitar, corromper mentes y provocar enfermedades por pura hostilidad hacia la creación que los destruyó. El análisis estructural del evento 1. La infiltración del hardware biológico. Los vigilantes no eran demonios, en el sentido moderno, eran administradores celestiales que decidieron violar el protocolo de no interferencia. Su objetivo no era amor o lujuria, en un sentido humano, era hackear el código genético humano para generar una raza de seres con capacidades superiores, los Nefilim, que pudieran desafiar a Dios. La hibridación, al mezclar su esencia espiritual con el ADN humano, los vigilantes crearon anomalías biológicas que no encajaban en el ecosistema terrestre. Los Nefilim no eran simplemente grandes, eran ontológicamente inestables, incapaces de integrarse en el orden de la creación. 2. El colapso ecológico y social. Los Nefilim, al carecer de un diseño divino adecuado, consumían recursos de manera insostenible. El libro de Enoch describe que devoraban todo lo que encontraban, y cuando no había suficiente comida, se volvían contra los humanos y entre ellos mismos. Esto no es una metáfora, es la radiografía del mal. Al estar desconectados de la fuente de vida, Dios, solo pueden devorar para mantenerse. 3. El diluvio como protocolo de sanitización. El diluvio no fue un castigo emocional. Fue una intervención quirúrgica necesaria. El genoma humano y el ecosistema estaban tan contaminados que la única solución viable era un reset completo del sistema, preservando solo el linaje genético intacto de Noé y su familia. El arca no es un barco de salvación mitológico, es el archivo de respaldo, backup, de la humanidad pura. Traducción al siglo XXI. Hubo un tiempo, en los albores de la humanidad, en que entidades espirituales violaron los límites de la creación. Se mezclaron con la biología humana, generando híbridos que eran física y espiritualmente inestables. Estos seres, al carecer de alma divina, se convirtieron en parásitos que consumían todo a su paso. Para salvar la creación, fue necesario un reinicio total. El diluvio eliminó el código corrupto, preservando solo el linaje puro. Los espíritus de estos híbridos, al no poder ser destruidos, quedaron atrapados como malware espiritual, demonios que aún no intentan corromper, poseer y destruir. Módulo 3. El código fuente preexistente. Las tablas celestiales. La base de datos maestra del universo. Otra fricción teológica es la idea de que Dios se inventó unas leyes de la nada en el monte Sinaí para dárselas a Moisés. Jubileos destruye esta idea a través del concepto de las tablas celestiales. 1. La base de datos maestra. Las tablas celestiales son el código fuente de la realidad. En ellas está escrito el destino del universo, las leyes de la física, la moral objetiva, el algoritmo del juicio final. Tesis literal, la ley no es un invento humano ni una imposición arbitraria. Es la estructura misma de la realidad revelada a la humanidad. No matar, no robar, no mentir no son reglas inventadas por Dios, son advertencias técnicas sobre cómo funciona el sistema. Violar estos comandos corrompe el sistema operativo biológico y espiritual. 2. Los patriarcas como lectores del código. Los patriarcas, Enoch, Abraham, Jacob, no eran simples pastores. El texto los presenta como hombres que, a través de la instrucción angelical fiel, lograron leer o intuir este código fuente antes de que existiera la Torá escrita. Observaban el orden de la creación y deducían la arquitectura moral de Dios. Enoch es presentado como el primer lector de las tablas celestiales. Su traducción al cielo no es un rapto místico, es la integración de un nodo humano en el servidor central. Abraham es instruido por ángeles sobre el calendario y las leyes antes de que Moisés las recibiera. Su obediencia no es fe ciega, es la ejecución correcta del código. 3. La ley como instrucción técnica. Cuando la ley exige no matar, no robar, guardar el sábado, no mezclar especies, no comer sangre, no es una imposición arbitraria, es una advertencia técnica. Violentar estos comandos corrompe tu propio sistema operativo biológico y espiritual. La sangre contiene la vida, mezclar especies altera el código genético, el sábado es el protocolo de mantenimiento semanal. Traducción al siglo XXI, el universo no es un caos moral. Tiene un código fuente escrito en la estructura misma de la realidad. Las leyes de Dios no son caprichos, son instrucciones de usuario para mantener el sistema operativo humano funcionando correctamente. Ignorarlas no es solo pecado, es autosabotaje técnico. La felicidad humana no se encuentra en la transgresión, sino en la alineación con el diseño original.
Módulo 4. El imperativo de la transferencia generacional. La responsabilidad del nodo familiar, un hilo conductor masivo en el libro de los Jubileos, que reverbera tanto en la tradición apostólica, católico-ortodoxa, como en la responsabilidad de un hombre maduro de nuestro tiempo, es la cadena ininterrumpida de custodia. 1. La estructura del libro como dictado angelical. El libro se estructura como un dictado del ángel de la presencia a Moisés. Pero el enfoque narrativo insiste repetidamente en cómo cada patriarca fue educado, cómo descubrió la verdad, muchas veces de forma aislada en un mundo corrupto, y cómo su obligación principal fue compilar ese conocimiento para inyectarlo en la mente de sus hijos. 2. La degradación generacional del conocimiento. El conocimiento estructural de la realidad se degrada en cada generación por culpa de la influencia ambiental, el ruido de los espíritus de los nefilim, la pereza intelectual y moral. Consecuencia, la salvación del linaje humano dependió de individuos que preservaron los cálculos astronómicos correctos, la historia genética sin alteraciones y la ética de las tablas celestiales, para entregar este bloque de información pura a sus descendientes. 3. El padre como administrador del nodo en Jubileos. Ser padre no es solo un acto de biología reproductiva, es asumir el rol de administrador de un nodo de información vital. Función, custodiar y transmitir el conocimiento del orden divino. Método, instrucción directa, ejemplo de vida, corrección y enseñanza del calendario y las leyes. Consecuencia del fracaso, si el padre no transmite el código, la siguiente generación se desvía, se corrompe y eventualmente colapsa. Traducción al siglo XXI, el conocimiento del orden divino no se transmite automáticamente. Se degrada con cada generación a menos que sea activamente preservado y enseñado. La responsabilidad del padre no es solo proveer alimento y techo, es transferir el código fuente de la realidad a sus hijos, el conocimiento de quién es Dios, cuál es el diseño humano, qué es el bien y qué es el mal. Si el padre falla en esta transmisión, la generación siguiente queda expuesta al ruido del mundo y al parasitismo espiritual. La historia de la salvación no es una serie de eventos aislados, es una cadena de transmisión que debe mantenerse intacta. Módulo 5. La síntesis biaxial, catolicismo y ortodoxia ante el libro de los Jubileos 1. La perspectiva católica, Occidente, canonicidad. El libro de los Jubileos no es parte del canon bíblico católico, pero es valorado como fuente histórica y teológica para comprender el judaísmo del Segundo Templo y el contexto de la revelación bíblica. Énfasis, la transmisión magisterial de la fe y la importancia de la ley moral objetiva. El catolicismo coincide con Jubileos en que la ley no es arbitraria, sino que refleja la naturaleza de Dios y el orden de la creación. Conexión, la Iglesia Católica preserva el concepto de tradición como transmisión viva del depósito de la fe, análogo a la cadena de custodia descrita en Jubileos. 2. La perspectiva ortodoxa, Oriente, canonicidad. El libro de los Jubileos es canónico en la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, y es altamente respetado en la tradición oriental como una fuente de sabiduría antigua. Énfasis, la liturgia cósmica y la visión del tiempo como un templo estructurado. La ortodoxia oriental coincide con Jubileos en que el tiempo y el espacio son sagrados y deben ser santificados mediante la observancia litúrgica. Conexión, la tradición esicasta ortodoxa mantiene la conciencia de que el nu, mente espiritual, debe ser purificado para leer correctamente la realidad, similar a la intuición de los patriarcas que leían las tablas celestiales. 3. La síntesis del protocolo biaxial. Dimensión aportación católica, Occidente, aportación ortodoxa, Oriente, síntesis biaxial. Tiempo. La importancia del tiempo litúrgico y el calendario eclesial. La visión del tiempo como parte de la liturgia cósmica. El tiempo es una cuadrícula divina, la fidelidad al calendario sagrado alinea al hombre con el orden cósmico. Ley. La ley es objetiva y moralmente vinculante. La ley es la expresión de la sabiduría divina, que sana al hombre. La ley no es arbitraria, es la estructura de la realidad. Violarla es corromper el propio sistema. Transmisión. El magisterio como custodia de la fe. La tradición viva y la sinodalidad como transmisión del conocimiento. La fe debe ser transmitida activamente. Cada generación es un eslabón en la cadena de la verdad. Enemigo espiritual. Los demonios como ángeles caídos. Los demonios como espíritus parásitos de los nefilim. El mal es real, inteligente y hostil, busca corromper el diseño humano. Módulo 6. El mensaje esencial del libro de los Jubileos para el siglo XXI. Si despojamos el libro de su ropaje antiguo y lo llevamos al lenguaje del siglo XXI, su mensaje central queda así. 1. La realidad está ordenada por Dios. El universo no es un caos sin sentido. Tiene una estructura inteligente, matemática y moral. Cada detalle, desde el tiempo hasta la biología, desde las leyes físicas hasta las morales, ha sido diseñado con un propósito. 2. El tiempo tiene estructura. No vivimos en una línea temporal aleatoria. El tiempo es una cuadrícula de 7 días, 7 años, 7 veces 7 años.
Observar el calendario divino no es una tradición folclórica, es un acto de sincronización con el ritmo del universo. 3. La moral no es negociable. La ley de Dios no es un conjunto de reglas inventadas por una autoridad arbitraria. Es la estructura misma de la realidad. Desobedecerla no es solo una ofensa religiosa, es un error técnico que corrompe el sistema operativo humano. 4. El mal espiritual es real. El mal no es solo una metáfora psicológica. Hay fuerzas inteligentes y hostiles que buscan corromper, desviar y destruir a la humanidad. El libro presenta a los demonios como los restos de una catástrofe genética antigua, pero su mensaje es claro: el enemigo existe y opera activamente. 5. La humanidad debe vivir alineada con el diseño divino. La felicidad humana no se encuentra en la autonomía radical o en la transgresión de los límites. Se encuentra en la alineación con el diseño original del Creador. Como un sistema operativo, el ser humano funciona mejor cuando sigue las instrucciones del programador. 6. La transmisión de la verdad es una responsabilidad sagrada. El conocimiento del orden divino se degrada con cada generación a menos que sea activamente preservado y enseñado. Cada padre, cada maestro, cada líder espiritual es un eslabón en la cadena de la verdad. Fallar en esta transmisión es condenar a la siguiente generación al caos.